La nave de expedición del Gremio de Cartografía Galáctica, Asterisk, la brújula celestial, Asterisk, flotaba en el borde de una región inexplorada. Los instrumentos de la nave parpadearon con patrones inusuales, causando confusión entre la tripulación. El cartógrafo jefe Khan miró su consola con creciente frustración. La lectura cambiaba constantemente, negándose a estabilizarse en algo significativo. Las lecturas no tienen sentido, murmuró, ajustando los controles que deberían haber solucionado el problema. Es como si el espacio mismo se resistiera a ser medido. Khan no era un ser que aceptara el fracaso fácilmente. Su especie poseía una antena natural que servía como órganos sensoriales e indicadores emocionales. Ahora se movían con agitación mientras probaba varias secuencias de calibración. La teniente Park estaba cerca, su propia atención fija en un conjunto diferente de flujos de datos. A diferencia de la piel teñida de azul de Kang, la suya era una marca de color amarillo pálido que, como diferentes subespecies del mismo planeta, sus diferencias generalmente se complementaban entre sí en su trabajo. «Señor, estamos captando señales de radio primitivas», informó. Su voz permaneció tranquila, pero sus ojos se abrieron de par en par. «Parece ser una civilización pre-Fele». La antena de Khan de repente se levantó el equivalente a las cejas de un humano alzándose en señal de sorpresa. Las nuevas especies inteligentes eran descubrimientos raros en una galaxia que había sido extensamente mapeada y explorada. El gremio no había documentado una nueva raza de carenado espacial en más de 40 años estándar, confirmó Kang, redirigiendo sus sensores, definitivamente señales artificiales, patrones de comunicación organizados. La tripulación del puente intercambió miradas emocionadas. Encontrar nuevas civilizaciones era un trabajo prestigioso, exactamente el tipo de descubrimiento que traería honor a su capítulo del gremio. Sin embargo, algo sobre este sector inquietó a Kang. Revisó los registros de la misión nuevamente. 3 sondas cartográficas ya habían desaparecido sin explicación después de ser enviadas a esta región. La probabilidad estadística de perder 3 sondas por fenómenos naturales era extremadamente baja. «Teniente, prepare los protocolos de primer contacto», ordenó, «pero mantengamos nuestra posición en el borde de su sistema. Quiero pantallas defensivas completas activas». La tripulación pareció sorprendida por la postura defensiva, pero nadie cuestionó la orden. «No me gustan las coincidencias», explicó Kang al notar su confusión. 3 sondas faltantes cerca de una civilización no descubierta. Procedamos con cautela durante los próximos 12 días. El asterisco. Brújula celestial. El asterisco observó la civilización desde la distancia. Parecían estar mordiendo. Mamíferos toro que se hacían llamar humanos con un solo hogar, un mundo a que llamaron Tierra, además de colonias en varios otros cuerpos en su sistema estelar. Su nivel tecnológico era respetable. Poder de fusión, medicina avanzada, viajes espaciales limitados, pero aún no habían desarrollado capacidades más rápidas que la luz. «Están a punto de descubrir la tecnología Warp», informó el oficial científico Hun después de analizar la investigación interceptada. «Transmisiones, quizás otra década o 2 de desarrollo». Kang asintió pensativamente. Las regulaciones del gremio eran claras. Las civilizaciones en esta etapa de desarrollo calificaban para el primer contacto. El gremio normalmente comenzaría el intercambio cultural y ofrecería asistencia tecnológica limitada para ayudar a las especies a unirse a la comunidad galáctica. Iniciar la secuencia de primer contacto. Khan ordenó el enfoque diplomático estándar. La brújula celestial Asterisk. Asterisk se acercó al planeta llamado Tierra, haciéndose visible y transmitiendo saludos pacíficos en patrones matemáticos que cualquier civilización avanzada reconocería como artificiales y no amenazantes. La respuesta humana llegó sorprendentemente rápido. Sus gobiernos se unieron, organizaron y establecieron protocolos de comunicación en cuestión de días en lugar de los meses o años que la mayoría de las especies requerían para procesar la realidad del contacto extraterrestre. El primer contacto se desarrolló sin problemas. Sorprendentemente, los humanos fueron bienvenidos, tecnológicamente capaces a pesar de su limitado alcance interestelar y ansiosos por aprender sobre la sociedad galáctica, mostraron notablemente poco miedo o reacción xenófoba en comparación con la mayoría de las especies pre-Fele que se encuentran con extraterrestres avanzados por primera vez. Khan lideró la primera delegación oficial a la superficie del planeta, reuniéndose con una coalición de líderes humanos en una instalación que habían preparado apresuradamente para visitantes extraterrestres. Los humanos incluso habían ajustado las condiciones atmosféricas para hacer el ambiente más cómodo para los representantes del gremio.
Su adaptación a nuestra existencia es notablemente eficiente, comentó Kang a uno de los científicos humanos. El humano sonrió de una manera que la base de datos cultural de Kang sugería que era amistosa, pero algo en la expresión parecía cuidadoso y mesurado. Siempre hemos creído que no estábamos solos en el universo. Nos hemos preparado para esta posibilidad durante generaciones durante las siguientes semanas. Los representantes del gremio explicaron las redes comerciales de la Sociedad Galáctica y los beneficios de unirse a la comunidad interestelar. Los humanos escucharon, hicieron preguntas perspicaces y expresaron entusiasmo por la eventual membresía. Sin embargo, cuando Cain solicitó formalmente permiso para mapear territorios humanos como parte de los procedimientos de integración estándar, su embajador jefe sonrió cortésmente y se negó. «Apreciamos su interés», dijo el embajador Lee durante una reunión formal, «pero el espacio humano tiene propiedades únicas que no se traducen bien a sus sistemas de mapeo». La antena de Kang se aplastó contra su cabeza en confusión. «Nuestra tecnología de mapeo es compatible con todos los fenómenos espaciales conocidos. Quizás si usted explica estos propiedades únicas podríamos adaptar nuestros sistemas». El embajador Lee mantuvo su expresión agradable. «Nuestros científicos han revisado las especificaciones de su tecnología de mapeo. Creemos que la interacción entre sus sistemas y ciertas condiciones locales producirían resultados impredecibles por razones de seguridad. Debemos rechazar la asistencia de mapeo en este momento». Esto es altamente inusual. Kang notó que los datos cartográficos son esenciales para una navegación segura y el establecimiento de rutas comerciales. «Entendemos», Lee respondió. «Podemos proporcionar nuestras propias cartas de navegación para las áreas limitadas donde el viaje sería seguro para sus naves». Kang notó la redacción cuidadosa: «áreas limitadas». «¿Está sugiriendo que partes de su territorio no son seguras?» «Cada región del espacio tiene sus peligros», Lee respondió suavemente. «Simplemente hemos aprendido a navegar en nuestro de una manera específica, formas que podrían no traducirse a sus sistemas». La conversación continuó en círculos, con los humanos permaneciendo firmemente educados pero absolutamente reacios a permitir el mapeo del gremio de su espacio. Ofrecieron intercambio cultural, acuerdos comerciales limitados y colaboración científica en numerosos campos, pero el mapeo permaneció prohibido, ya que la brújula celestial asterisco partió días después. Kang se paró en la plataforma de observación, viendo el planeta azul verde alejarse en la distancia. La misión había sido técnicamente exitosa. El primer contacto estableció relaciones preliminares, se formó, pero no pudo sacudírsela sintiendo que los humanos estaban escondiendo algo significativo. «¿Qué crees que están ocultando?», preguntó el teniente Park al unirse a él en la ventana. La antena de Kang se inclinó ligeramente, pensativa. «No lo sé, pero notaste cómo nunca parecieron sorprenderse por nada, lo preparados que estaban, cómo desviaron cada conversación de ciertos temas como las ondas desaparecidas». Park agregó que afirmaron no saber nada sobre ellos, pero su explicación de por qué no podemos mapear su espacio explicaría por qué desaparecieron las ondas. Kang señaló cierta incompatibilidad entre nuestra tecnología y sus propiedades únicas del espacio. Ambos oficiales se quedaron en silencio por un momento considerando las implicaciones. Presentaron un aviso especial en la sede del gremio. Kang finalmente decidió marcar el espacio humano como una zona diplomática especial que requiere autorización adicional para las naves del gremio y recomendar una investigación completa sobre lo que sea que estén escondiendo. Mientras las estrellas pasaban rápidamente por la ventana, Kang no pudo evitar preguntarse qué secretos acechaban en la oscuridad no mapeada del espacio humano y si el gremio estaría mejor sin saberlo. El cartógrafo Junior Tai estaba sentado solo en los archivos del gremio, rodeado de pilas de cristales de datos y pantallas holográficas. La habitación estaba oscura excepto por el azul resplandor de las pantallas. Ya era tarde, la mayor parte de sus colos legados se habían ido hacía horas, pero Tai no pudo detener su investigación. Habían pasado 6 meses estándar desde que la brújula celestial regresó de primer contacto con los humanos. El gremio había declarado que la misión había sido un éxito, estableciendo relaciones diplomáticas con la nueva especie. Pero algo sobre los humanos molestaba a T. A pesar de su estatus de junior, se le había concedido acceso a los registros de la misión debido a su especialidad de mapeo espacial anómalo. El informe oficial afirmaba que el espacio humano contenía propiedades únicas incompatibles con los procedimientos de mapeo estándar. El gremio aceptó esta explicación y asignó equipos de investigación a otros sectores. Tai fue reasignado para mapear un aburrido grupo de sistemas deshabitados cerca del borde galáctico, pero el misterio humano consumía sus pensamientos. No podía explicar su obsesión. Algo en la forma cuidadosa en que los humanos rechazaron la asistencia cartográfica se sintió mal. Cada civilización espacial daba la bienvenida a la ayuda cartográfica.
Mejoraba la seguridad, el comercio y la comunicación. ¿Por qué los humanos serían diferentes? Talle se frotó los ojos cansados y comprobó el tiempo. Había estado trabajando durante 14 horas seguidas. Su supervisor cuestionaría su dedicación a su asignación oficial si esto continuaba. Un suave timbre indicó que alguien estaba entrando en los archivos. Todd cambió rápidamente su pantalla para mostrar los datos de su proyecto de mapeo asignado, pero se relajó cuando vio que solo estaba Jun, un compañero cartógrafo y su amigo más cercano en el gremio todavía aquí. Jun preguntó colocando un recipiente de comida en el escritorio. «¿Te perdiste la hora de comer otra vez?» Tai le agradeció y abrió el recipiente. «Estoy cerca de algo importante. G de los humanos otra vez. Tienes que dejar pasar esto antes de que el gremio no tu investigación no autorizada». En lugar de responder, te cambió la pantalla a su verdadero trabajo. «Mira este patrón», le dijo a Yu mostrando registros que había reunido de varias bases de datos del gremio. 7 expediciones, 7 fallas, naves que desaparecen o regresan con datos corruptos. La pantalla mostraba una línea de tiempo de los contactos del gremio con la región que ahora se sabe que es espacio humano mucho antes del primer contacto oficial. Las expediciones cartográficas se habían acercado al área. Ninguna había completado su misión con éxito. Yun parecía preocupado mientras estudiaba los datos. Los humanos afirman que son fenómenos naturales los que causan estos problemas. Entonces, ¿por qué no nos dejan estudiar estos fenómenos? Te respondió con su voz. Elevándose con entusiasmo, cualquier anomalía espacial verdaderamente natural sería de gran interés científico. El gremio enviaría naves de investigación especializadas, no solo naves cartográficas. Te sacó otro archivo, este marcado con restricciones de seguridad. Probablemente no debería haber pasado por alto. Encontré informes clasificados de naves no-noil que entraron en territorio humano sin permiso. Dijo en voz baja. Naves comerciales, exploradores privados, incluso un explorador militar del Imperio Daxiano. Ninguno regresó. Los ojos de Yume se abrieron de par en par. Eso es preocupante. Los humanos están ocultando algo. Tai insistió. Algo lo suficientemente peligroso como para protegerlo con fuerza letal, pero actúan de manera amigable y abierta en todos los demás asuntos. Yun miró nerviosamente la puerta. Deberíamos informar esto a la seguridad del gremio. Lo intenté. Tai respondió con amargura. Envié mis hallazgos a 3 oficiales de seguridad diferentes. Los 3 me dijeron que el asunto se estaba manejando en niveles superiores y me ordenaron que me concentrara en mis deberes asignados. Entonces tal vez deberíamos escuchar. Yun sugirió. Si las autoridades superiores están al tanto o los han convencido de mirar hacia otro lado. Tai interrumpió. ¿Qué pasaría si los humanos ofrecieran algo lo suficientemente valioso como para que el liderazgo del gremio aceptara ignorar estas desapariciones? Yun no respondió de inmediato. Su especie tenía estructuras similares a branquias en sus cuellos que cambiaban de color con la emoción. Ahora pulsaban con un tono púrpura preocupado. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó finalmente. Te sonrió. Por eso Yum era su amigo. Hizo las preguntas correctas. Necesitamos investigar directamente. Te dijo. He estado desarrollando un plan para los próximos unas semanas después. Tai continuó su trabajo oficial mapeando sistemas deshabitados mientras reclutaba en secreto un pequeño equipo para su misión no autorizada. Yun aceptó ayudar a pesar de sus reservas. Su experiencia en sensores de largo alcance sería esencial. El ingeniero An se unió a continuación. Era brillante con las modificaciones de naves y tenía acceso a tecnología de camuflaje experimental. Sus manos de 6 dedos podían arreglar casi cualquier cosa y compartía la curiosidad sobre el misterio humano. Mi hermano sirvió en una nave diplomática que visitó el espacio humano el mes pasado. Le dijo a Tede durante su primera reunión. Dijo que los humanos estaban escondiendo algo. Sus ciudades tenían defensas que apuntaban hacia el espacio, pero también hacia el interior, hacia sus propios territorios. ¿Quién construye defensas frente a sus propios planetas? El miembro final del equipo fue el biólogo estenógrafo Kim. Se especializó en estudiar cómo las diferentes especies se adaptaban a entornos inusuales. Si los humanos estuvieran lidiando con fenómenos espaciales extraños, la experiencia de Kim sería valiosa. Esto podría acabar con nuestras carreras, advirtió Kim durante su sesión de planificación en el taller privado de Hans. El olor a refrigerante de motor llenó el aire. Su mano modificó una pequeña nave de reconocimiento que habían tomado. Prestada con fines de prueba o revelar lo que los humanos están ocultando de toda la galaxia, respondió Tai extendiendo mapas estelares en un banco de trabajo. Piénsalo. ¿Qué pasa si están desarrollando armas o acumulando recursos o peor aún? ¿Qué pasa si descubren algo que amenaza a todos?
Kim frunció el ceño. El consejo del gremio nunca ignoraría amenaza genuina a menos que no sepan, Jung sugirió en voz baja, o estaban convencidos de que no era su problema. Han emergido de debajo de la consola de la nave limpiándose la grasa de las manos. Instalé las modificaciones del sensor. Esta nave aparecerá como un transporte de carga estándar en los sistemas de escaneo humano y registro. Falso, está completo. Somos oficialmente el comerciante brillante que transporta minerales procesados del sistema retail. Ta asintió con aprobación. Nos acercaremos a través del corredor comercial que han establecido si nos preguntan. Afirmamos que los errores de navegación nos desviaron del curso, y si no nos creen, Kim preguntó, ¿la nave tiene motores mejorados? Han respondió, podemos superar a la mayoría de las naves de patrulla. ¿Qué estamos buscando exactamente? Jung preguntó mientras calibraba el conjunto de sensores. Ta dudó, había estado tan concentrado en demostrar que algo andaba mal que no había considerado completamente lo que podrían encontrar algo inusual. Finalmente dijo, anomalías espaciales, instalaciones ocultas, concentraciones militares, cualquier cosa que explique por qué son tan reservados sobre su territorio. El equipo trabajó toda la noche preparando su nave y memorizando historias de portada. Saldrían en 3 días durante el periodo de alta actividad, cuando muchas naves partieron de la estación del gremio. Allí la ausencia no se notaría inmediatamente entre el tráfico habitual. Cuando Dawn se acercó, Kim llevó a Tai a un lado. Todavía no estoy convencido de que esto sea necesario. ¿Y si los humanos simplemente valoran su privacidad? Muchas especies tienen tabúes culturales sobre los forasteros. Te negó con la cabeza. Esto no se trata de privacidad. 7 naves del gremio, Kim y otros. Probablemente no sepamos nada. Algo les pasó a ellos y podría pasarnos a nosotros. Kim respondió con seriedad. Por eso tenemos cuidado. Tai le aseguró que nos quedaremos en los bordes. Observaremos solo si las cosas se ponen peligrosas. Nos vamos de inmediato. Kim no parecía convencido, pero asintió de todos modos mientras los demás se iban a descansar antes de sus preparativos finales. Tai se quedó atrás. Activó un pequeño dispositivo de grabación y habló con claridad. Este es el cartógrafo Junior Tai. Identificación del gremio 7729B. Si encuentran esta grabación sin mí, es probable que nuestra nave se haya perdido investigando el espacio humano. Creemos que los humanos están ocultando algo peligroso a la comunidad galáctica. Todos los datos que hemos recopilado están almacenados en este dispositivo. Por favor, entréguenlo a la División de Seguridad del gremio. Colocó el dispositivo en un compartimento especialmente protegido que emitiría una señal de emergencia si la nave fuera destruida. Era una precaución que esperaba que fuera innecesaria. 3 días después, la pequeña nave se escabulló de la estación del gremio y puso rumbo al misterioso límite del espacio humano. Cualquiera que sea el secreto que los humanos estuvieran escondiendo, Tai estaba decidido a descubrirlo sin importar el costo. La pequeña nave exploradora Asterisk, el brillante Trade Asterisk, colgaba inmóvil en el borde mismo del territorio humano dentro del estrecho puente. Tai revisó sus últimos preparativos con sus 3 compañeros. Sus corazones se aceleraron con la doble emoción del descubrimiento, y aquí el sensor disfraz funcionaba correctamente. La mano confirmó sus 6 dedos bailando sobre la consola de ingeniería. A cualquier ojo observador parecemos ser un buque mercante estándar que transportaba mineral. Recuerda nuestra historia de portada. Te les recordó a todos que somos comerciantes independientes, que tomamos un atajo de navegación. Nos perdimos debido a una falla del instrumento. Kim ajustó nerviosamente su traje ambiental. El xenobiólogo había empacado equipo especializado para analizar cualquier fenómeno inusual que pudieran encontrar. ¿Realmente estamos haciendo esto?, preguntó en voz baja, entrando en un espacio restringido. Sin permiso, hemos llegado demasiado lejos para regresar, te respondió, aunque sus propias dudas surgieron brevemente. Si los atrapaban, se enfrentarían a un severo castigo del gremio, posiblemente incluso la terminación permanente de su carrera. Jun levantó la vista de los controles de navegación. Curso trazado para mantener la máxima distancia de los puestos avanzados humanos conocidos. Deberíamos poder recopilar datos sin contacto directo. Talle respiró hondo. Comenzamos nuestra aproximación. Velocidad lenta. Sensores pasivos. Solo los motores de la nave zumban suavemente mientras cruzan el límite invisible hacia territorio humano. En el momento en que entran, algo extraño sucedió. Los paneles de instrumentos parpadearon, las lecturas saltaron erráticamente y una baja vibración recorrió el pasillo. ¿Qué fue eso?, preguntó Kim agarrando su asiento. Han frunció el ceño ante sus lecturas. Algún tipo de campo de interferencia. Nada peligroso, pero está afectando nuestros sensores. ¿Podemos compensarlo?, preguntó Tai, trabajando en ello. Han respondió, haciendo ajustes. Estaban mejor, pero aún no eran perfectos cuando la interferencia inicial se asentó. Sus escáneres de largo alcance comenzaron a mapear el sector circundante. Yun se quedó sin aliento ante lo que revelaron.
El espacio humano es vasto. Comentario manual. Estudiando las lecturas preliminares con los ojos muy abiertos, al menos 3 veces más grandes de lo que oficialmente reconocen al gremio. Tom se movió para mirar por encima de su hombro. El escaneo mostró que el control humano se extendía mucho más allá de las fronteras indicadas en los documentos oficiales. Docenas de sistemas estelares, cientos de planetas y puestos de avanzada, todos cuidadosamente ocultos de conocimiento galáctico. ¿Por qué mentir sobre el tamaño de su territorio?, se preguntó Kim. La mayoría de las especies probablemente anunciaron sus holdings a menos que estén escondiendo algo dentro de ese territorio. Te sugirió que continuara más profundo, manteniendo un curso cuidadoso lejos de las principales rutas de tránsito donde las naves humanas serían comunes. La extraña interferencia del sensor se hizo más fuerte cuanto más viajaban. Las distorsiones espaciales se volvieron cada vez más comunes. La navegación requería un ajuste constante ya que el espacio local parecía doblarse y deformarse a su alrededor de maneras sutiles que desafiaban la física estándar. Estas distorsiones no son naturales, dijo Jun después de analizar los patrones. Parecen artificiales, casi como alguien está manipulando el espacio mismo. Los humanos no podrían tener tal tecnología. Kim objetó que apenas están más allá de los viajes planetarios. Tal vez esa sea otra mentira que le dijeron al gremio. Te sugirió que al tercer día detectaron firmas de energía inusuales que emanaban de varios puntos dentro del espacio humano. Los patrones no se parecían a nada en su base de datos. Es como si estuvieran generando contención. Fields dijo con las manos desconcertadas. Enormes que se extendían entre cuerpos celestes que contenían. ¿Qué?, preguntó Kim. Nadie tenía una respuesta. Ajustaron el curso hacia una de las fuentes de energía más pequeñas, con la esperanza de investigar más de cerca a medida que se acercaban a los sistemas I. Las luces se volvieron cada vez más erráticas. El soporte vital fluctuó y la computadora de navegación se reinició repetidamente. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas a un nivel fundamental. Anne informó que lucha por mantener el control. Es como si el espacio mismo estuviera dañado. Aquí, a través de la ventana gráfica, podían ver extrañas distorsiones visuales. La luz se doblaba de forma antinatural. Las estrellas parecían parpadear y desaparecer, grabando todo. Kim dijo que su curiosidad científica superó su miedo. Estos efectos violan las leyes físicas conocidas. Al quinto día descubrieron algo más. Vastas regiones deshabitadas donde los planetas mostraban signos de asentamiento previo, pero ahora estaban vacíos. Ciudades abandonadas. Inactivos en órbita. Estaciones e instalaciones mineras dejadas a la deriva. Es como si hubieran evacuado mundos enteros, observó Jun. ¿Pero por qué? El patrón se volvió más claro a medida que recopilaban más datos. Las regiones abandonadas formaron un círculo aproximado alrededor del área con las firmas de energía y distorsiones espaciales más fuertes. Están creando zonas de amortiguación. Tai se dio cuenta de que estaban abandonando mundos perfectamente buenos para crear distancia entre lo que sea que contengan y sus áreas pobladas. El sexto día, Anne detectó una red de satélites de monitoreo que se extendían por todo el espacio humano formando un sistema de alerta temprana de inmensas proporciones. Y que interceptó algo. Jun dijo repentinamente en la mañana del séptimo día que había estado monitoreando los canales de comunicación con la esperanza de recopilar inteligencia sin ser detectado. Comunicaciones humanas encriptadas. Sigue mencionando protocolos de contención y niveles de riesgo de violación. Tai sintió un escalofrío. ¿Puedes decodificar más? Estoy trabajando en ello. Jun respondió concentrándose intensamente en su consola. Están discutiendo algo llamado integridad de límites. Aparentemente, hay un evento de adelgazamiento de clase 3 que ocurre en el sector 447 que está cerca de nuestra posición. Han notó con alarma que están desplegando equipos de estabilización. Yume continuó y algo llamado anclajes de realidad. Las comunicaciones revelaron una sensación de urgencia controlada entre los humanos, sea lo que sea con lo que estuvieran lidiando. Lo trataron con extrema seriedad, pero también con familiaridad rutinaria como una emergencia que había manejado muchas veces antes de que debiéramos investigar este sector 47. Todo decidió y cuidadosamente alteraron el curso acercándose a las coordenadas mencionadas en las comunicaciones interceptadas. Las distorsiones espaciales se volvieron más severas a veces sus sensores mostraron lecturas imposibles, masa negativa, tiempo fluyendo, diferentes velocidades, patrones de energía que cambiaban.
entre materia y algo completamente distinto. Luego, en el séptimo día, lo vieron una estructura masiva que se extendía entre sistemas estelares emitiendo energía por patrones diferentes a todos los registros del gremio. Parecía estar reteniendo algo como una presa restringiendo una enorme presión. La estructura desafiaba la comprensión convencional. Partes de ella parecían existir en el espacio normal, mientras que otras entraban y salían de su realidad, campos de energía de complejidad imposible la rodeaban creando una barrera entre el espacio normal y algo más que no es posible. Kim susurró mirando las lecturas. Ninguna civilización tiene capacidad de ingeniería a esta escala. Los humanos construyeron esto, te dijo con certeza. Esto es lo que están escondiendo a través de filtros especializados. Pudieron ver la estructura estaba reteniendo lo que parecía ser un desgarro en el tejido del espacio mismo, una herida en la realidad que pulsaba con energías extrañas y colores imposibles que son. Kim susurró, su voz apenas audible antes de que alguien pudiera responder. Sus alarmas de proximidad sonaron. Los sensores de la nave detectaron múltiples naves acercándose a alta velocidad desde diferentes direcciones. Naves de patrulla humana. La mano confirmó. Su voz tensa por el miedo. 7 de ellos fuertemente armados. Nos han detectado. Maniobras evasivas. Ordenado. Prepárense para emergencia. Salten. Los dedos de la mano volaron por los controles, pero la nave respondió lentamente. Las distorsiones espaciales están afectando nuestros motores. El motor de salto no está calibrando correctamente. Abra los canales de comunicación. Tai decidió, recurriremos a nuestra historia de portada. Pero antes de que pudieran transmitir su explicación preparada, las naves humanas los habían rodeado por completo. Los sistemas de armas claramente encendidos y apuntando su pequeña nave. La formación era perfecta. No quedaba ninguna ruta de escape. Nos están llamando. Informaron usando frecuencias estándar del gremio. El mensaje fue simple y directo. Nave no autorizada. Apaguen todos los sistemas inmediatamente y prepárense para el abordaje. Cualquier intento de huida será recibido con fuego incapacitante. Los 4 miembros del gremio intercambiaron miradas preocupadas. Lo que más los sorprendió no fue la rápida respuesta humana o los números superiores. Fue la urgencia en su aproximación. Las naves humanas no se habían movido simplemente para interceptarlos. Se habían apresurado a contenerlos. Ellos, como si la presencia del Explorer cerca de la estructura presentara algún peligro inmediato. ¿Qué hacemos, Kim más? Mirando a Tai, miró la enorme estructura una última vez, sabiendo que habían descubierto algo mucho más significativo y aterrador de lo que habían imaginado. Cumplimos, dijo finalmente, y espero que crean que solo somos traidores perdidos. Pero mientras las naves humanas se acercaban, tan sabía que su historia de portada nunca se sostendría. Se habían aventurado demasiado profundo. Visto demasiado lo que sea que los humanos estuvieran conteniendo, estaban a punto de aprender su secreto, asumiendo que vivieran lo suficiente. A pequeña nave exploradora brillante comerciante colgaba inmóvil en el borde mismo del territorio humano dentro del estrecho puente. Tai revisó sus preparativos finales con sus 3 compañeros. Sus corazones se aceleraron con la doble emoción del descubrimiento y el miedo. El sensor disfraz funcionando correctamente. Confirmó, sus 6 dedos bailando sobre la consola de ingeniería. A cualquier ojo que observaba parecemos ser una nave mercante estándar que transporta mineral. Recuerden nuestra historia de portada. Te les recordó a todos que somos comerciantes independientes, que tomamos un atajo de navegación. Nos perdimos debido a una falla del instrumento. Kim ajustó nerviosamente su traje ambiental. El xenobiólogo había empacado equipo especializado para analizar cualquier fenómeno inusual que pudieran encontrar. ¿Realmente estamos haciendo esto?, preguntó en voz baja, entrando en un espacio restringido. Sin permiso, hemos llegado demasiado lejos para regresar, te respondió, aunque sus propias dudas surgieron brevemente. Si los atrapaban, se enfrentarían a un severo castigo del gremio, posiblemente incluso a la terminación permanente de su carrera. Yum levantó la vista de los controles de navegación. El curso estaba trazado para mantener la máxima distancia de los puestos avanzados humanos conocidos. Deberíamos poder recopilar datos sin contacto directo. Tai respiró hondo. Comenzó nuestra aproximación. Solo sensores pasivos a baja velocidad. El motor de la nave zumbó suavemente mientras cruzaban el límite invisible hacia territorio humano. En el momento en que entraron, sucedió algo extraño. Los paneles de instrumentos parpadearon. Las lecturas saltaron erráticamente y una baja vibración recorrió el pasillo. ¿Qué fue eso?, preguntó Kim agarrándose a su asiento. Frunció el ceño ante sus lecturas. Algún tipo de campo de interferencia. Nada peligroso, pero está afectando nuestros sensores. ¿Podemos compensarlo?, preguntó Tai. Trabajando en ello, respondió Han. Haciendo ajustes. Está mejor, pero aún no son perfectos, ya que la interferencia inicial se asentó.
Sus escáneres de largo alcance comenzaron a mapear el sector circundante. June se quedó sin aliento ante lo que revelaron. Zumbido. El espacio es vasto, comentó estudiando las lecturas. Preliminares con los ojos muy abiertos, al menos 3 veces más grandes de lo que reconocieron oficialmente al gremio. Tom se movió para mirar por encima de su hombro. El escaneo mostró que el control humano se extendía mucho más allá de las fronteras indicadas en los documentos oficiales. Docenas de sistemas estelares, cientos de planetas y puestos de avanzada, todos cuidadosamente ocultos del conocimiento galáctico. ¿Por qué mienten sobre el tamaño de su territorio? Kim se preguntó. La mayoría de las especies probablemente anuncian sus holdings a menos que estén escondiendo algo dentro de ese territorio. Tai sugirió que continuaran más profundo, manteniendo un curso cuidadoso lejos de las principales rutas de tránsito donde las naves humanas serían comunes. La extraña interferencia del sensor se hizo más fuerte cuanto más viajaban. Las distorsiones espaciales se volvieron cada vez más comunes. La navegación requería un ajuste constante ya que el espacio local parecía doblarse y deformarse a su alrededor de maneras sutiles que desafiaban la física estándar. Estas distorsiones no son naturales, dijo Yume después de analizar los patrones. Parecen artificiales. Casi como si alguien estuviera manipulando el espacio mismo. Los humanos no podrían tener tal tecnología. Kim objetó. Apenas están más allá de los viajes planetarios. Tal vez esa sea otra mentira que le dijeron al gremio, sugirió Tai. Al tercer día detectaron firmas de energía inusuales que emanaban de varios puntos dentro del espacio humano. Los patrones no se parecían a nada en su base de datos. Es como si estuvieran generando contención, dijo Fields, desconcertado. ¿Masivos que se extendían entre cuerpos celestes que contenían qué? Preguntó Kim. Nadie tenía una respuesta. Ajustaron el curso hacia una de las fuentes de energía más pequeñas con la esperanza de investigar más de cerca a medida que se acercaban a los sistemas y se volvieron cada vez más. Las luces erráticas se atenuaron. El soporte vital fluctuó y la navegación. La computadora de la nación se reinicia repetidamente. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas a un nivel fundamental. Ann informó que lucha por mantener el control. Es como si el espacio mismo estuviera dañado. Aquí, a través de la ventana gráfica, podían ver extrañas distorsiones visuales. La luz se doblaba de forma antinatural. Las estrellas parecían parpadear y desaparecer, grabando todo. Kim dijo que su curiosidad científica superó su miedo. Estos efectos violan las leyes físicas conocidas. En el quinto día descubrieron algo más, vastas regiones deshabitadas donde los planetas mostraban signos de asentamiento previo, pero ahora estaban vacíos, ciudades abandonadas, estaciones orbitales inactivas, instalaciones mineras abandonadas a la deriva. Es como si hubieran evacuado mundos enteros. Yume observó. ¿Pero por qué? El patrón se volvió más claro a medida que recopilaban más datos. Las regiones abandonadas formaban un círculo aproximado alrededor de las áreas con las firmas de energía y distorsiones espaciales más fuertes. Están creando zonas de amortiguación. Tai se dio cuenta de que estaban abandonando mundos perfectamente buenos para crear distancia entre lo que sea que contengan y sus áreas pobladas. En el sexto día, Ann detectó una red de satélites de monitoreo que se extendían por todo el espacio humano formando un sistema de alerta temprana de inmensas proporciones. He interceptado algo. Yume dijo de repente en la mañana del séptimo día. Había estado monitoreando los canales de comunicación con la esperanza de para reunir inteligencia sin ser detectados. Las comunicaciones humanas encriptadas siguen mencionando protocolos de contención y niveles de riesgo de violación. Tai sintió un escalofrío. ¿Puedes decodificar más? Trabajando en ello. Yume respondió concentrándose intensamente en su consola. Están discutiendo algo llamado integridad de límites. Aparentemente, hay un evento de adelgazamiento de clase 3 ocurriendo en el sector 47 que está cerca de nuestra posición. Han notó con alarma que están desplegando equipos de estabilización. Jung continuó. Y algo llamado anclajes de realidad. Las comunicaciones revelaron una sensación de urgencia controlada entre los humanos. Sea lo que sea con lo que estuvieran lidiando, lo trataron con extrema seriedad, pero también con familiaridad rutinaria. Como una emergencia que había manejado muchas veces antes, deberíamos investigar el sector 47. Todo decidió con cuidado. Alteraron el curso acercándose a las coordenadas mencionadas en las comunicaciones interceptadas. Las distorsiones espaciales se volvieron más severas a veces. Sus sensores mostraron lecturas posimposibles. Tiempo de masa negativa fluyendo diferentes velocidades. Patrones de energía que cambiaban entre materia y algo completamente distinto. Luego, en el séptimo día, lo vieron.
Una estructura masiva que se extendía entre sistemas estelares emitiendo patrones de energía diferentes a todo lo que había en los registros de gremio. Parecía estar reteniendo algo como una presa que restringe una enorme presión. La estructura desafiaba la comprensión convencional. Partes de ella parecían existir en el espacio normal, mientras que otras entraban y salían de su realidad. Campos de energía de complejidad imposible la rodeaban, creando una barrera entre el espacio normal y algo más que no es posible. Kim susurró mirando las lecturas. Ninguna civilización tiene capacidad de ingeniería a esta escala. Los humanos construyeron esto. Te dijo con certeza. Esto es lo que están ocultando. A través de filtros especializados pudieron ver que la estructura estaba reteniendo lo que parecía ser un desgarro en el tejido del espacio mismo. Una herida en la realidad que pulsaba con energías extrañas y colores imposibles. ¿Qué contienen? Kim susurró su voz apenas audible antes de que alguien pudiera responder. Las alarmas de proximidad sonaron. Los sensores de la nave detectaron múltiples naves acercándose a gran velocidad desde diferentes direcciones. Naves de patrulla humana. Han confirmó con la voz tensa por el miedo. 7 de ellos fuertemente armados. Nos han detectado. Maniobras evasivas. Tate ordenó. Prepárense para la emergencia. Salten. Las manos y los dedos volaron sobre los controles, pero la nave respondió servilmente. Las distorsiones espaciales están afectando a nuestros motores. El motor de salto no está calibrando correctamente. Abran los canales de comunicación. Tai decidió. Recurriremos a nuestra historia de portada. Pero antes de que pudieran transmitir su explicación preparada, el humano. Los barcos los habían rodeado por completo. El sistema de armas claramente estaba propulsado y apuntaba a su pequeña nave. La formación era perfecta, no quedaba ninguna ruta de escape, nos están llamando y un reportado usando frecuencias estándar del gremio. El mensaje era simple y directo: nave no autorizada, apague todos los sistemas inmediatamente y prepárese para abordar. Cualquier intento de huida será recibido con fuego incapacitante. Los 4 miembros del gremio intercambiaron miradas. Preocupadas, lo que más les sorprendió no fue la rápida respuesta humana o los números superiores, fue la urgencia en su aproximación. Las naves humanas no se habían movido simplemente para interceptarlos, se habían apresurado a contenerlos como si la presencia del Explorer cerca de la estructura presentara un peligro inmediato. ¿Qué hacemos?, preguntó Kim mirando a Tai. Tai miró la enorme estructura una última vez, sabiendo que habían descubierto algo mucho más significativo y aterrador de lo que había imaginado. Cumplimos, dijo finalmente, y esperó. Creen que solo eran traidores perdidos, pero cuando las naves humanas se acercaron, Tan sabía que su historia de portada nunca se sostendría. Se habían aventurado demasiado profundo, visto demasiado. Lo que sea que los humanos estuvieran conteniendo, estaban a punto de descubrir su secreto. Suponiendo que vivieran lo suficiente, los 4 miembros del gremio fueron escoltados desde su nave por soldados humanos que vestían armaduras especializadas. Tai esperaba un trato duro, tal vez incluso prisión por su incursión no autorizada. En cambio, los humanos los manejaron con cuidadosa eficiencia, casi como personal médico lidiando con casos de contaminación. Por favor, mantengan la calma y sigan todas las instrucciones, dijo el líder del equipo humano. Su seguridad depende de ello. Los colocaron en una lanzadera con una extraña tecnología de blindaje empuñadura en su pasillo. Las ventanas estaban cubiertas impidiéndoles ver su ruta. Después de lo que parecieron horas de viaje, llegaron a lo que parecía ser una instalación masiva escondida dentro de un asteroide. ¿Dónde estamos?, preguntó Tai mientras los guiaban a través de corredores de contención del puesto avanzado Epsilon, respondió su escolta sin dar más detalles. Pasaron habitaciones llenas de tecnología avanzada diferente a todo en los registros del gremio. Los científicos humanos trabajaban en estaciones de monitoreo que mostraban patrones de datos que no tenían sentido lógico en una cámara. Vislumbraron lo que parecían ser humanos heridos recibiendo tratamiento médico, sus cuerpos parcialmente transparentes como si se desvanecieran de la existencia. Finalmente los llevaron a una sala de conferencias con paredes hechas de un material desconocido que parecía brillar ligeramente desde ciertos ángulos. La habitación se sentía extrañamente estable en comparación con las distorsiones espaciales que habían experimentado en otras partes del territorio humano. Esperen aquí, ordenó su director de escolta. Chui hablará con usted en breve. Se quedaron solos los 4, intercambiaron miradas nerviosas. ¿Por qué no estamos en una celda? Kim susurró. Violamos su soberanía territorial. Están más preocupados por algo más, respondió Tai. ¿Viste a esos heridos? Algo les pasó. Ana sintió. La tecnología aquí está más allá de la vanguardia. Parte de ella no debería ser posible durante siglos dado su cronograma de desarrollo. Han estado mintiendo sobre todo, concluyó Yume. La puerta se abrió y una mujer humana de rostro severo entró. A pesar de su pequeña estatura, se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte.
Sus ojos parecían cansados, con líneas profundas que sugerían años de estrés. «Soy la directora Chui», se presentó, sentada frente a ellos, jefa de la División de Seguridad Fronteriza. Desenderezó, nosotros, Aire, cartógrafo junior, Tai, ingeniero, An, especialista en comunicaciones, Juni biólogo Co, Kim. Chui interrumpió. Sí. Sabemos quiénes son ustedes y por qué están aquí. La identificación de su gremio fue confirmada cuando escaneamos su vasija. Su franqueza. Lo sorprendió. No había ira en su voz, solo cansancio y algo más. Preocupación. ¿Estamos bajo arresto?, preguntó Tai con cautela. Chui casi sonrió. No. Están bajo protección. Se han puesto en grave peligro, dijo, pero ahora que están aquí, merecen saber la verdad. Activó una pantalla en el centro de la mesa. Se mostraba un mapa tridimensional del espacio humano con cientos de puntos rojos brillantes dispersos por todas partes. Cada marcador rojo representa un punto de ruptura. Ella explicó que era un lugar donde ella barrera entre nuestra realidad y algo más ha sido dañada. Tai estudió el mapa con creciente inquietud. Los puntos de ruptura formaron patrones. Concentraciones en ciertas regiones que coincidían con las distorsiones espaciales que habían detectado. ¿Qué causó estas brechas?, preguntó Kim. La curiosidad científica superó su miedo. Son naturales en cierto sentido. Chui respondió. Tu región de la galaxia es afortunada. El tejido de la realidad es uniforme y estable. El espacio humano no es tan afortunado. Manipuló la pantalla haciendo zoom en un punto de ruptura. La imagen mostró algo que desafiaba la descripción. Un desgarro en el espacio mismo que filtraba energías y materia extraña que no debería existir en la física normal. La verdad es peor de lo que podrías haber imaginado. Chui continuó, en voz baja. Los humanos no nos estamos protegiendo nosotros mismos, estamos protegiendo la galaxia. La sala se quedó en silencio mientras los 4 miembros del gremio absorbían la declaración. No entiendo. Finalmente dijo. El espacio humano contiene puntos delgados en el tejido de la realidad. Chui explicó mostrándoles imágenes horribles de lo que parecían ser grabaciones de seguridad. Estas grietas conducen a dimensiones que contienen entidades hostiles a toda la vida. Las imágenes mostraban a humanos con equipo de protección luchando contra algo. Las entidades eran difíciles de percibir, como si el equipo de grabación no pudieron capturar apropiadamente su naturaleza. Parecían cambiar entre materia sólida y energía con apéndices que se movían de maneras imposibles donde quiera que tocaban. La realidad misma parecía deformarse y degradarse. Lo más perturbador fue su efecto en los seres vivos. Una grabación mostró a un humano expuesto brevemente a una entidad. El cuerpo de la víctima comenzó a cambiar materia, cambiando de maneras que violaban la ley natural. La filmación misericordiosamente se cortó antes de que la transformación se completara. Esas cosas, An susurró, no pueden ser reales, son muy reales. Chui le aseguró sombríamente, las llamamos intrusiones, existen en dimensiones con diferentes leyes físicas. Cuando entran en nuestra realidad traen esas leyes con ellas corrompiendo nuestro espacio-tiempo. ¿Por qué no las hemos detectado?, preguntó Kim. El gremio ha examinado la mayor parte de la galaxia. 2 razones. Chui respondió. Primero, los contenemos. Estas estructuras descubriste anclajes de realidad, estabilizaron las brechas evitando que las intrusiones se extendieran más allá de nuestro territorio. Hizo una pausa estudiando sus reacciones antes de continuar. Segundo, y más importante, los humanos evolucionaron junto con estas anomalías. Continuó. Desarrollamos resistencia natural a su influencia psíquica. Otras especies no son tan afortunadas. Activó otra grabación. Esta mostraba a un no humano, una especie. Tai reconoció desde los mundos centrales del gremio acercarse a la pequeña brecha antes incluso de tocarla. El extraterrestre comenzó a cambiar de opinión, claramente afectado primero cuando comenzó a moverse erráticamente, luego su cuerpo se retorció a medida que las leyes de la realidad se derramaron a su alrededor. La mayoría de los seres sensibles ni siquiera pueden percibir las brechas correctamente. Chui explicó que sus mentes se rompen antes de que comprendan lo que ven, luego sus cuerpos lo siguen. Es por eso que no permiten el mapeo. Tai se dio cuenta de que la tecnología de mapeo en sí misma se vería afectada. Chui asintió. Sus sistemas de mapeo funcionan creando entrelazamiento cuántico con el espacio inspeccionado. Ese entrelazamiento crea caminos que las intrusiones pueden seguir. Aprendimos esto de la manera difícil cuando desarrollamos por primera vez una tecnología similar, las naves desaparecidas. Jun dijo en voz baja que no fueron destruidas. Fueron infectadas en algún lugar. Chui reconoció que otros escaparon, pero llevaron la corrupción a sus orígenes. Nos vimos obligados a eliminarlos antes de que la contaminación se extendiera. Las implicaciones fueron asombrosas durante milenios.
Los humanos habían estado conteniendo estas brechas a un costo enorme. Los mundos abandonados que habían observado no fueron evacuados debido a desastres naturales o guerras. Eran zonas de cuarentena, sacrificadas para crear regiones de amortiguación alrededor de los peores puntos de brecha. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Kim preguntó desde antes de que tuviéramos que escribir. Choui respondió. Nuestros mitos más antiguos hablan de lugares delgados y criaturas del exterior. Durante la mayor parte de nuestra historia luchamos contra ellos con rituales y supersticiones sin entender lo que eran. Ahora tenemos ciencia y tecnología, pero la batalla sigue igual. Les mostró más imágenes, instalaciones humanas masivas construidas alrededor de puntos de ruptura, equipos especializados en equipo de protección monitoreando y conteniendo incursiones, sistemas de defensa automatizados diseñados para destruir cualquier cosa que intente cruzar en cualquier dirección. Por eso limitamos nuestro territorio oficial. Explicó porque le parecíamos tecnológicamente primitivos a su gremio. La verdad causaría pánico. La mayoría de las especies no pueden comprender las intrusiones sin daño mental. Tai pensó en las enormes estructuras que habían visto, los vastos recursos dedicados a la contención, a vigilancia constante requerida toda su civilización. Dijo lentamente, existe para luchar en esta guerra. No del todo, Chui lo corrigió, pero da forma a todo lo que hacemos, nuestra tecnología, nuestros sistemas sociales, nuestros patrones de expansión, todos diseñados para mantener las barreras entre las realidades. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja, somos la barrera que se interpone entre estas entidades y la galaxia más amplia. Si caemos, se esparcen por todas partes. Los 4 miembros del gremio se sentaron en un silencio atónito, tratando de comprender la carga que la humanidad había llevado sola durante toda su existencia. ¿Qué pasa ahora con finalmente? Preguntó. ¿Con nosotros? La expresión de Cho se suaviza ligeramente. Ahora entiendes por qué está prohibido mapear el espacio humano, porque ciertas regiones deben permanecer aisladas. La pregunta es, ¿qué le dirás a tu gremio cuando regreses? La directora Chui se levantó de su asiento después de explicar la terrible verdad sobre el espacio humano. Los 4 miembros del gremio permanecieron en silencio, aún procesando la horrible realidad que habían descubierto. Vengan conmigo, dijo en voz baja. Hay algo que deben ver. La siguieron por corredores más seguros, pasando por puntos de control donde los guardias verificaron sus identidades y aplicaron extraños dispositivos de escaneo que parecían medir algo más allá de la presencia física. Estos escáneres detectan la contaminación de la realidad. Choui explicó al notar sus miradas curiosas. Si han sido afectados por las intrusiones, lo sabríamos. Descendieron en un ascensor fuertemente blindado que se hundió profundamente en lo que parecía ser el núcleo de la base del asteroide. El aire se volvió notablemente diferente, más pesado de alguna manera, con una vibración sutil que Tai pudo sentir en sus huesos. Nos acercamos a una zona de contención activa. Choui advirtió. Lo que verán puede perturbarlos, pero deben comprender contra qué estamos luchando. El ascensor se detuvo en una enorme puerta de seguridad. Choui colocó su mano sobre un escáner mientras miraba fijamente un dispositivo de lectura de ojos. Director Choui. Autorización. Eco negro. 4 observadores. Autorización temporal. La puerta se abrió para revelar un largo corredor que terminaba en lo que parecía ser una sala de observación. Las paredes aquí estaban hechas de un material tan denso que parecía absorber la luz. Símbolos extraños estaban grabados en el suelo, algunos matemáticos, otros parecían escritura antigua. Esta instalación contiene una brecha de clase 4, dijo Choice mientras caminaban. Uno de los 17 puntos de RUP. Principales que monitoreamos actualmente se abre hace 63 años. Durante un evento estelar, entraron en la sala de observación. Una pared consistía en gruesas ventanas reforzadas que miraban hacia una vasta cámara. Más allá de la cámara contenía lo que parecía ser un desgarro en la realidad misma. Una abertura irregular y cambiante que de alguna manera existía en 3 dimensiones, y más simultáneamente a su alrededor, máquinas masivas generaban campos de energía que contenían y estabilizaban. La brecha. Pero fue lo que se movió cerca de la brecha lo que les congeló la sangre a través de las ventanas de observación reforzadas. Presenciaron formas sombrías que se movían de maneras que para observar. Las entidades cambiaban entre estados de materia. Sus apéndices se doblaban en ángulos imposibles. Algunas partes de ellas desaparecían y reaparecían en otro lugar. Sin cruzar el espacio, entre su mera presencia deformaba el aire a su alrededor, creando distorsiones visuales que hicieron que los ojos de T se humedecieran por las primeras estrellas. Kim susurró su desapego científico desmoronándose. ¿Qué son? No tenemos un nombre para su especie, si incluso son una especie como la entendemos. Chu respondió que existen en dimensiones con diferentes leyes físicas. Su realidad constantemente intenta sobreescribir la nuestra. Cuando cruzan vieron como un contenedor, un equipo de con trajes especializados trabaja cerca del Braid.
Una de las entidades sombrías se acercó a un técnico que rápidamente retrocedió donde la entidad había llegado. El aire mismo pareció cristalizarse y luego romperse. Esto es lo que sucede cuando se abren paso, dijo en voz baja. Sus tecnologías de mapeo desestabilizarían nuestros sistemas de contención. El entrelazamiento cuántico en el que se basa su cartografía crea caminos que pueden seguir, puentes entre puntos en el espacio que evitan nuestros campos de contención. Tai no podía apartar la mirada de la pesadilla más allá de cristal. ¿Cómo luchas contra ellos principalmente con física? Choui respondió, generamos campos que refuerzan las leyes de nuestra realidad. Hemos desarrollado armas que alteran su coherencia dimensional, pero sobre todo contenemos y prevenimos. Se giró para mirarlos directamente. Ahora entiendes por qué mantenemos nuestro territorio en secreto. ¿Por qué parecemos menos avanzados de lo que somos? La galaxia no está lista para este conocimiento. Ta asintió lentamente, comprendiendo todo. Ahora has estado luchando en una guerra secreta durante toda nuestra historia. Choui confirmó. Desde antes de que construyéramos nuestras primeras ciudades, nuestros mitos más antiguos hablan de lugares delgados y cosas externas. Solo en los últimos siglos hemos desarrollado la ciencia para comprender a qué nos enfrentamos. ¿Por qué no decirle la culpa? Preguntaste seguramente con recursos combinados, lo hemos considerado. Choui interrumpió, pero la mayoría de las especies no pueden percibir las intrusiones sin daños psicológicos severos. Sus mentes se rompen tratando de procesar lo que están viendo. Los humanos evolucionaron junto con estas brechas, desarrollamos defensas mentales naturales. Hizo un gesto para monitorear mostrando varios sitios de contención en todo el espacio humano. Solicitamos su silencio continuo. El conocimiento de estas entidades causaría pánico en toda la galaxia. Imagine billones de seres aprendiendo de repente que la realidad misma es frágil y hostil. Dimensiones, peso justo más allá de una delgada barrera. Los 4 miembros del gremio intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. ¿Qué quieres de nosotros? Para finalmente preguntar. Regresa a tu gremio, explica por qué el espacio humano debe permanecer sin mapear en términos que aceptarán sin causar alarma. Podemos proporcionarte datos técnicos sobre anomalías electromagnéticas que harían que el mapeo sea peligroso para los sistemas de la nave. Una ficción conveniente. Kim notó una necesaria. Choui corrigió. A cambio estableceremos un canal de comunicación seguro con el liderazgo del gremio. Aquellos que necesitan saber aprenderán la verdad gradualmente. 2 días después de extensas reuniones informativas y ver más evidencia de los esfuerzos de contención humana, se prepararon para partir. Su nave había sido modificada con tecnología protectora para asegurar que no llevaran cualquier contaminación de la realidad. Regresó al espacio del gremio mientras abordaban. El director Choui le entregó a Tai un núcleo de datos seguro para el consejo de su gremio. Solo la activación requiere verificación genética de los 4. Tai aceptó el pequeño dispositivo. Confía en nosotros con esto. Tenemos que confiar en alguien. Choui dijo simplemente, los humanos han llevado esta carga solos durante demasiado tiempo. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que había presenciado. La enormidad de la responsabilidad humana pesaba sobre ellos. Una civilización entera dedicada a proteger al resto de la galaxia de horrores que ni siquiera sabía que existían. Cuando regresaron al espacio del gremio, fueron idos de inmediato para interrogarlo sobre su expedición no autorizada frente al comité de disciplina del gremio de cartografía. El alto proporcionó una explicación técnica convincente sobre las incompatibilidades electromagnéticas en el espacio humano que hacían peligroso el mapeo. Su región contiene fenómenos naturales que generan interrupciones del campo cuántico. Explicó con confianza que estas interrupciones corrompen los datos de mapeo y dañan los sistemas de la nave. Los humanos nos estaban protegiendo al restringir el acceso. El comité aceptó esa explicación, especialmente después de revisar los datos técnicos que Choui había proporcionado. El asunto parecía resuelto, pero en reuniones privadas con el liderazgo galáctico, Tai y su equipo revelaron toda la verdad utilizando los datos seguros. Núcleo del director Choui mostraron al Alto Consejo evidencia de las violaciones y las intrusiones de esta información no puede salir de esta cámara, dijo el gran maestro del gremio después de ver las imágenes. Su voz tembló ligeramente. Las implicaciones desestabilizarían a la sociedad galáctica. El Consejo Galáctico votó por unanimidad respetar los límites humanos y brindar asistencia encubierta. Se creó una división especial para coordinar con las fuerzas de contención humanas, compartiendo recursos y tecnología mientras se mantenía un secreto absoluto. Se emitieron nuevas cartas estelares con el espacio humano marcado simplemente como navegación, peligro para evitar,
Las naves de patrulla del gremio hicieron cumplir estas restricciones, rechazando exploradores curiosos y naves privadas en las décadas siguientes. Tyrose se convirtió en la lección del gremio para las fuerzas de defensa humanas, a veces de pie en la ventana de observación de una instalación de contención. Viendo a los humanos arriesgar sus vidas para contener la oscuridad entre dimensiones, recordó su misión original para exponer su secreto. Se alegró de haber fallado. El espacio humano permaneció sin mapear, un punto en blanco deliberado que protegía toda la vida en la galaxia de horrores más allá de la comprensión. Los pocos que sabían la verdad llamaban a los humanos por un nombre diferente, los guardianes de la realidad, el fin.